¿Qué es odontología para niños con necesidades especiales? Hoy día, 28 de agosto, damos inicio a la primera de las 2 clases que vamos a tener. Bueno, ya creo que la mayoría ya me conoce, soy la doctora María Herrera, docente de la Cátedra de Integrar Niños. Hoy vamos a hablar acerca de algunos niños que tienen ciertas capacidades especiales. ¿Ustedes conocen a algún niño con síndrome de Down? ¿No? Hoy día vamos a hablar vamos a empezar con el manejo de los pacientes con síndrome de Down. Este síndrome de Down es una alteración genética por la presencia de un cromosoma X. Como todos sabemos, el cuerpo humano tiene 46 cromosomas. Un par de ellos determina lo que va a ser el sexo de la futura persona. El restante número de cromosomas se van a ir también dividiendo por pares, cada uno específico para cierto desarrollo. Estas personas que van a tener síndrome de Down van a tener 3 cromosomas en el par 21. Supuestamente debe ser XX, XY, pero ya tenemos en este caso 3 cromosomas, ¿no? Entonces, esta alteración va a influir en lo que es la cantidad cromosómica normal de la persona. A este síndrome también se lo va a conocer como trisomía del par 21. Ya sabemos por qué no. Porque existen 3 cromosomas. Este síndrome de Down no es una enfermedad, no es precisamente una enfermedad. Ya sabemos que es una alteración, es una condición que va a tener ciertas características, que pueden ser estas variables de acuerdo a cada persona. Lo que se puede afirmar es de que una persona que presente este síndrome va a tener cierto grado de discapacidad. Esta puede ser eventual o permanente. Tienen ciertas características típicas en este síndrome. Seguramente ustedes han debido tener la oportunidad de ver a una de estas personas en la calle, y es bastante común ver estas personas. Entonces, tienen ciertos rasgos, ciertas características que los hacen similares. ¿Sí o no? ¿Han podido ver eso? Sí, ¿verdad? Como les decía, el 21 de marzo se va a conmemorar el Día del Síndrome de Down. La Organización Mundial de Salud ha determinado que ese día no es que se recuerda, sino se da un homenaje a esas personas que tengan ese tipo de condición específica. Vuelvo a decir, no es una enfermedad, es una condición que tiene. A veces las personas solemos ser muy dañinas. No nos damos cuenta que podemos hacer daño a las personas de la forma que nosotros hablamos. Existen diferentes formas en las que uno se tiene que referir a estas personas. Y haciendo la comparación en lo que se debería decir y lo que no.
generalmente escuchamos? Es una persona mongólica, es un mongólico, ¿sí o no? Teniendo en cuenta que esta persona, sea adulta, sea niña, que tiene este tipo de síndrome, es una persona a la cual tiene que ser referida como tal. Dicen que es víctima de síndrome de Down. Como hemos dicho al principio, está enfermo, tiene síndrome de Down. No, tiene esa condición, tiene síndrome de Down. Esa es la forma correcta. También les he mencionado, mucho depende del grado de la condición que pueda tener. No es una persona retardada, no es deficiente mental ni minusválido, no es anormal o mentalmente inválido. Si hablamos de una condición, simplemente que esta persona, vuelvo a decir entre comillas, dependiendo del grado, que tiene un déficit de desarrollo. Más adelante vamos a ver las magnitudes que puede tener en cuanto al tratamiento que vamos a realizar. Entonces, si no es retardado, no es deficiente, no tenemos que hablar de enfermedad, no tenemos que hablar de minusvalidad, sino como condición genética. Recientemente ha pasado un censo que el día de ayer han ido publicando, ¿no es verdad? Los resultados han debido escuchar. La verdad no he tenido tiempo de ahondar bastante en lo que han sido los resultados. Aquí les muestro una tabla, si en estos días voy a tener la oportunidad de ver todos los resultados, porque hay que hacer todo un análisis, ¿no? En el censo del 2012, el Ministerio de Salud y Deportes había reportado cuántas personas que tienen esta condición existen en Bolivia. Vemos que Cochabamba llevaba la mayor cantidad de personas en ese entonces. Hablaban de 300, Santa Cruz lleva el primer lugar, que tiene 657 personas. Cochabamba, 386 personas, que está en segundo lugar. La Paz, 292 personas. Y así vamos bajando. Tarija, 236, Sucre, 180, Potosí, 70, Pando, 27, Oruro, 26. Entre Santa Cruz, Cochabamba y La Paz es donde existe mayor cantidad poblacional. Eso sí he logrado ver en los resultados. Y seguimos manteniendo. Es por eso que existe mayor incidencia de personas que habitan en cada departamento. Me imagino que para estas fechas, estamos hablando después de 12 años, debe estar casi duplicado, porque se ha vuelto cada vez más común esta condición en las personas. Entonces tenemos aquí un pequeño parámetro. Ya voy a revisar estos días y lo voy a subir a la página web que tenemos, el código actualizado. Porque recién ha salido ayer de algunos datos. Pero es una gran referencia ahorita la que se tiene, ¿no? Si ven, los niños tienen casi la misma característica. La forma de la cara, los ojos, la actitud. Estos niños son bastante resilientes, son bien alegres, sonrientes, si es que han tenido la oportunidad de ver. Si hablan con ellos, si bien no se van a entender, siempre tratan de sonreír a estos niños. Generalmente decía la literatura que las mujeres, hablando específicamente en el sexo femenino, a partir de los 40 años tenían mayor probabilidad de engendrar niños con esas condiciones. Esa era la literatura que encontrábamos. Hoy en día vemos mujeres que en edad joven y fértil
que tienen como producto un bebé, un niño que tiene esta condición. Cuando vayan ustedes al centro de salud van a ver que ya la regla de que las mujeres mayores de 40 años solamente podían tener hijos con síndrome de Down ya no está dentro de esos parámetros, ha ido modificando. Hay muchas cosas que pueden influir en este aspecto. También inclusive la modernidad en cuanto a la medicina, lo que ha ido avanzando, inclusive ¿qué han hecho? Las mujeres ¿qué hacen? Congelan óvulos, congelan embriones, justamente que no sé ustedes qué pensamiento tienen, ¿no? Yo especialmente yo he tenido mi primera hijita a mis 38, 39 años. ¿No? Entonces, ya últimamente la última generación, tanto de hombres como de mujeres, tiene la tendencia a dedicarse más primero a su vida, antes de tener hijitos. ¿No? Entonces, hay ciertas alternativas, algunas alternativas que son muy comunes en otros continentes. En Europa, generalmente un promedio de edad para tener familia es a partir de los 40 años. ¿No? Pero para disminuir los índices hacen ese tipo de tratamientos genéticos. Ahora, si bien esta condición no es enfermedad, hay ciertas características y alteraciones que también podemos ver a nivel de calidad oral. Puede haber alteraciones en cuanto a la cronología de evolución, puede haber alteraciones en cuanto a forma, de tamaño. Vamos a hablar ahorita acerca del paladar. ¿Qué tipo de paladar ustedes ven? ¿Qué forma? Pues, generalmente estos pacientes tienen el paladar en forma de V. Por eso es de que tienen alteraciones en lo que es el contorno de la dentición. ¿Qué otra característica más pueden ver? Participar. En labios generalmente tienen estos pacientes, o van a ver, que tienen queilitis alveolar. ¿Por qué? Porque no tienen un buen cierre labial. Generalmente el labio inferior tiene la tendencia a ser evertido. Por eso es que se le va formando la queilitis. Después, también tiene la tendencia de ver los gránulos de Fordyce. En los labios generalmente vamos a ver esa característica. En cuanto a la lengua, ¿qué forma de lengua, qué tipo de lengua de ustedes? En primer lugar, un paciente que tenga síndrome de Down tiene macroglosia. Todos los pacientes van a estar con macroglosia. Tiene una lengua escrotal. ¡Ay! Ya. Se me entró mi lengua. Se me lenguó la traba. Ya, entonces la macroglosia también va muy de la manito con la mordida abierta que tienen los pacientes. Por eso es que tampoco tienen un cierre perfecto labial, por el tamaño de la lengua que tienen. Los otros pacientes cuando duermen, generalmente duermen con la boquita abierta y la lengua fuera. Pueden haber alteraciones en cuanto a dientes, puede haber taudodontismo y
hipoplasia de esmalte. Pueden ver que puede existir también macrodoncias, especialmente del sector anterior superior. Estos pacientes tienen generalmente baja incidencia a caries por el pH salival que tienen. Evidentemente, por la forma del paladar van a tener alteraciones dentarias, ¿verdad? No van a ver a ningún paciente con síndrome de Down con una dentadura perfecta. Los pacientes pueden tener presencia de gingivitis. ¿Por qué? Porque tienen un aseo deficiente. En algunos casos puede presentar periodontitis de tipo juvenil. Generalmente estos pacientes, los que no tienen la costumbre de ir a consulta dental, tienen bastante placa dental, tienen halitosis, que conllevan a enfermedades de periodontitis. En este caso, por el tener la boca abierta, va a haber disminución de flujo salival, que también es un condicionante a que haya problemas gingivales. Entonces, por las características antes mencionadas, sí hay problemas de oclusión. Hay un grado de incidencia de pacientes que tengan mordida abierta. La mordida abierta, ¿por qué ha sido condicionada? Respiración bucal. Por una macroglosia. Entonces va a condicionar a que haya una mordida abierta, que haya prognathismo. Algunas veces se puede ver una clase 3 esquelética. ¿Esto por qué? Porque estos pacientes pueden tener una hipoplasia del maxilar. Tiene la tendencia, especialmente en los pacientes más pequeñitos, a meter la manito a la boca. Tienen una macroglosia, no pueden tener un cierre labial perfecto, entonces lo que hacen es inducir a la salivación metiéndose la mano a la boca. Para estos pacientes hay que generar un hábito odontológico y hay que tener una interrelación con los papás o los tutores. El trabajo tiene que ser muy de la mano. ¿Y esto qué hay que hacer? Hay que capacitar a los papás. Porque un paciente con síndrome de Down, dependiendo, hay pacientes que te van a entender cómo tiene que ser la técnica de cepillado. Otros pacientes son más pequeños, no te van a entender. ¿Y quién va a hacer la supervisión? Van a ser los papás. Quienes tienen que aprender a cómo cepillar los dientes de sus hijos o la persona a quien están cuidando son los tutores. Entonces tenemos que hacer partícipes tanto a los papás como a los niños. En primer lugar, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que acondicionar los cepillos dentarios. Estos pacientes hay momentos que tienen movimientos involuntarios. Entonces tenemos que hacer o formar un cepillo ergonómico. En el exterior hay casas dentales o empresas que tienen ya cepillos adecuados. Obviamente el costo es elevado, pero no está por demás si nosotros podemos adaptar y acondicionar los cepillos. Aquí tienen el ejemplo de cómo se los puede
funcionar. En las piñatas, generalmente nos regalan, ¿no?, las pelotitas chiquititas que son bien suavitas. ¿Sí o no? Todos hemos debido ver esas pelotitas. Se hace una perforación y se introduce el cepillo. Entonces, el papá va a tener mayor sujeción para poder hacer la técnica de cepillado. Obviamente el niño está mirando hacia el frente y el papá está por la espalda del niño y le está siguiendo la técnica de cepillado. ¿Quién reconoce qué es esto? ¿Quién maneja bicicleta? Sus manguitos. Entonces, lo que podamos ver que nos pueda adaptar, nos pueda ayudar a que tengamos mejor sujeción del cepillo dental, lo usamos. En la piscina, ¿han visto los churros que lo llaman? Como esponja que les ponen a los niños que están aprendiendo a nadar. ¿Verdad? Sí, claro. Un tubo largo. De la misma manera, podemos hacer una perforación e introducir. No tenemos a la mano calor, fuego, y empezamos a doblar el mango. Hay que darse maneras para poder hacer el cepillado. Los niños o las personas con estas condiciones van a intentar ser partícipes de su propia higiene. Entonces, vuelvo a decir, si ellos tienen movimientos involuntarios, movimientos bruscos, van a poder agarrar mejor el cepillo y van a poder jugar a cepillarse. Siempre yo digo eso, van a jugar a cepillarse. No van a hacer una técnica convencional óptima, pero sí van a ser partícipes de su propia higiene. Entonces, con los movimientos involuntarios no van a tener la tendencia, si es el mango muy delgadito, a no lastimarse. Y todas las cosas tienen que tener ustedes en cuenta. Háganse su kit de cepillo para que ustedes puedan enseñar. ¿Qué técnica cuál es la técnica más sencilla que podemos enseñar a los tutores, a los papás? La técnica. En lo posible, en los pacientes que son más colaboradores, se puede hacer una correcta técnica. Pero lo ideal es de que intenten hacer esa técnica los papás. Si ustedes se ponen a quererle hacer la técnica al niño, en un 30% lo van a lograr, les van a colaborar. El resto no les van a colaborar porque no les tienen confianza. Entonces, ustedes agárrenle la mano al tutor, al papá y enséñenle cómo tienen que cepillar al paciente. Como les decía, hay grados en estos pacientes. En estos grados se va a diferenciar la habilidad que tienen para desarrollar alguna actividad. Existen los pacientes que tienen desarrollo de autoconciencia emocional. Son los más fáciles de aprender. Hay que tratar de ser más empáticos con estos pacientes, socializar con estos pacientes. Los pacientes que vayan el día que vayan a su consulta, ustedes traten de socializar con ellos. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo has estado ayer? ¿Cómo estás hoy día? Hablen, interrelacionen con sus pacientes. Pueden utilizar las caritas, el esquema de caritas que tenemos, ¿verdad? Que desde ortopediatría les han ido enseñando, para ver en qué nivel, en qué grado están, en qué grado se sienten nuestros pacientes en el momento. Los pacientes que hay que promocionar lo que es su autocontrol y lo que es el manejo de ira. Estos pacientes ya se van complicando un poquito en atender. No es difícil, pero hay que aprender a controlarlos. Habrá que enseñar a distraerles para que puedan modificar su rabia. Hay bastantes técnicas de relajación,
últimamente musicoterapia, etcétera, que nos pueden ayudar a que este paciente pueda mejorar su actividad, en este caso la participación y la colaboración dentro de lo que es la atención dental. Tenemos que saber explicarle al paciente qué es lo que vamos a hacer, qué le estamos haciendo, cosa de que no se sorprenda, les va a entender, pero tienen que ustedes saber explicar, decir, mostrar, hacer, genial, ideal para estos pacientes. Tienen que tratar de que estos pacientes se comuniquen con ustedes, ¿ya? Y que puedan llegar a poder ser amigos de ellos. Son muy sensibles, son muy emocionales estos pacientes. Y muchos, en mi caso me ha tocado que un paciente lloraba, venía, me abrazaba y lloraba, y no se quería ir con su consultorio. Y a la vez a mí me hacía llorar, porque ese es el grado de emoción que llegan a conjuncionar entre el paciente y el odontólogo. Como les he dicho desde la anterior diapositiva, hay diferentes técnicas de manejo conductual que ustedes pueden emplear. En este caso tenemos refuerzo positivo, puede ser refuerzo negativo en algunos casos, pero primero tienen que manejar una interrelación. Una vez que ya hay ese vínculo entre ustedes con el paciente, ya pueden ir ustedes manejando el refuerzo negativo, castigo, qué sé yo. Pero una vez que ya haya vínculo, a la primera consulta ustedes no les pueden hacer un tiempo fuera, porque no hay esa relación, tienen que llegar a ese vínculo. Esta es la escala, ¿no? De caritas, que tiene diferentes grados, diferentes números. Que yo sepa, la doctora Copa les hace manejar eso, no pediatría, ¿verdad? Entonces, ¿en qué escala estará? De acuerdo a su carita. ¿Qué ves? Una sonrisa. Una sonrisa plena, está feliz, está contenta. Entonces, ¿qué carita tendríamos que marcar? 0. Cuando la sonrisa ya no es tan amplia, no es tan alegre, va disminuyendo, es porque en el momento de la tensión ya está sintiendo algo de dolor, un cierto grado de dolor intermitente. Puedes estar entre que sonríe, otra vez como sigue sonriendo y vuelve a estar feliz. Ya está sintiendo algo de dolor. La escala 4 ya no es tan constante esa sonrisa, ya está más tiempo seria. Es que ya le está doliendo un poco más. Una cosa es que esté seria y otra cosa es que ya se ponga triste. Ya hay mayor dolor. Hasta llegar al grado en que ya está llorando, y está queriendo llorar. Ustedes, en primer lugar, si ustedes ven a su paciente que están así, ya pueden saber en qué grado están. Ahora, otra forma es de que ustedes le muestren a su paciente. Habíamos dicho, ¿no?, que todos los días le pregunten ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Si no puede verbalizar, entonces ustedes le muestran las caritas y el paciente les va a mostrar. Les muestran una cara triste. Entonces eso significa que nuestra atención no tendrá que ser de mucho tiempo, no tendrá que ser de mucho manejo ni muy complicado, porque ya sabemos que ya está viniendo nuestro paciente triste. De esta manera nos van a arreglar las cosas. Ustedes tienen que ir interrelacionando. Volvemos a hablar entre mitos y realidades de tus pacientes. Un mito. Decían que estas personas que tienen este tipo de condición tienen una corto tiempo de vida. Si ustedes hablan con personas antiguas, estamos hablando de adultos mayores, ese es el pensamiento que tienen. Ay, pobrecito, no va a vivir mucho. Estos niños pueden tener una vida normal. Han debido ver, no sé si el año pasado me parece, ha sido bastante popular una niña que incluso le han hecho un reconocimiento en el Consejo Municipal de La Paz.
desde recién nacida, coadyuvada con todo el equipo de profesionales que vienen por detrás, dependiendo de la etapa, con pediatras, neurólogos, ahí entran los odontopediatras, los odontólogos. Tiene que ser un universo de interrelaciones para que este niño pueda salir adelante. Ya hemos hablado de las mamás, que ya no solamente las mamás adultas pueden tener este tipo de puede haber esa genética, ¿no? Que puedan hacer sus hijitos con síndrome de Down. Ya. Les he dicho también al principio, estos pacientes tienen ciertas características que son similares entre ellos, ciertos rasgos faciales especialmente que son bastante parecidos. Quiéranlos, háganos sentir felices, tranquilos en la unidad dental, en su consultorio, sea en el consultorio propio, sea en la instancia en que estén ustedes trabajando, internados, provincia, etc. Tienen que acondicionar el consultorio. Música relajadora, que no haya muchas cosas sobre su bracket, porque tienen movimientos bruscos estos niños. En mi caso, de una patada un niño agarrado y me lo ha roto el pie que agarra la luminaria, la luz de mi unidad. Porque tienen movimientos bruscos, son muy fuertes estos niños, por eso son robustos. No van a ver una persona con síndrome de Down que sea poquito, ¿no? Entonces traten de tener lo menos posible en su bracket, lo menos posible alrededor de ustedes, cosa de que con eso mismo no se puedan lesionar. Manejan carpules, manejan agujas, no lo dejen sin tapar. Hace un movimiento brusco, se cae y se puede clavar. Tienen que saber ustedes manejar su unidad. Discapacidad visual y auditiva. Esta es una capacidad disminuida de las personas. ¿Esto a qué va a conllevar? A que les va a retrasar en el aprendizaje de muchas cosas. Una persona que ve, hablando de la discapacidad visual, una persona que ve a un niño chiquito, le cuesta, tiene sus etapas para ir aprendiendo, pero está bien. Un niño que tiene este tipo de discapacidad, ¿cómo se podría imaginar? Imagínate el sol, si no conoce el sol. Entonces todo le va a ir retrasando a estos pacientes, tanto con discapacidad visual y o auditiva. Porque puede estar mirando, pero no escucha el paciente. ¿No? Entonces vamos a ir diferenciando ciertas cosas. Estos pacientes, como les decía, va a influir bastante en su comunicación individual. Hay que irlos adaptando a ciertos grupos en los cuales les van a ir ayudando a desarrollar sus habilidades. En el caso de la discapacidad auditiva, existe el lenguaje señas. ¿Qué tendremos que tener nosotros en consultorio? Una cartilla con lenguaje señas. O por lo menos con palabras que ustedes puedan saber qué cosas hacen. Hola, chao, te quiero. Que ustedes puedan reproducir los movimientos de la mano. Con estos pacientes, ¿qué cuidado más tendríamos que tener si es que van al consultorio? ¿Qué opinan? Si no nos escuchan, ¿cómo ustedes les van a explicar a los niños? Tampoco. Pero ¿cómo le explicas los objetos si no te va a escuchar? Decir, mostrar, hacer, vas a mostrar el espejito y les vas a hacer, pero tampoco vas a ver lo que le vas a hacer dentro de la boca. Tendrá idea, pero no vas a ver. Y con estos pacientes siempre tiene que entrar a la consulta la persona con la que está yendo.
para que le pueda en el lenguaje a señas explicar lo que va a hacer. Tiene que estar siempre la persona con la que va a acompañar dentro de ella. Evitar largos tiempos de espera. Manejen agendas. Si tienen pacientes especiales, traten de cumplir el horario que ustedes han determinado para estos pacientes. Estos pacientes son impacientes. Entonces tenemos que cumplir el horario. Si entra un paciente que ya está desesperado, aburrido, cansado a la consulta, ¿les ayudará? No. Está yendo a un lugar extraño donde no es su medio, donde no tiene sus cosas. Cumplen. En primer lugar, cumplen el horario. Con cualquier paciente que tenga cierta condición o cierto grado de discapacidad, sí o sí. Vamos a hablar la próxima semana acerca de ciertas cartillas que ustedes pueden hacer. Pero estos estímulos visuales les va a ayudar bastante. Si van a hacer, van a poner la pieza de alta, una piecita, pues tengan un dibujo. Les va a ayudar. Previa explicación que ustedes le den al tutor y el tutor le haya dado al niño. Entonces eso les va a ayudar a imaginarse más. Tienen que tener siempre estímulos visuales. Ya hemos hablado de los retrasos. En consulta, el tratamiento, lo que le vayan a hacer, tiene que ser por tiempos cortos. No pueden trabajar mucho tiempo con ellos. A su vez, cada instrumento que vayan cambiando, vayan mostrándole para que sepan lo que están poniendo. Ustedes pónganse una cortina y que alguien les está haciendo algo sin saber lo que ustedes están haciendo, les va a generar ansiedad. Ellos no les van a escuchar, no les escuchan, pero ven. ¿No? Entonces van a saber lo que les están metiendo a la boca. Ahora, un paciente que tiene la discapacidad visual, que no ve, o como vulgarmente le dicen las personas ciegas, que es un término muy crudo. Estos pacientes igual les va a costar hacer su higiene dental porque no pueden ver. Nosotros nos vamos al espejo y vemos lo que nos estamos cepillando. Entonces, con estos niños tenemos mayor índice de riesgo a caries. ¿Quiénes van a ser los que nos van a colaborar? Los papás. Estos pacientes nos van a escuchar, les vamos a explicar, tienes que hacer así, así, así. Van a introducir el cepillo dental en los dientecitos. Cada dos, si sientes, le vas tocando los dientes. Este es un diente, 2 dientes, 3 dientes, 4 dientes, 5 dientes. ¿Sientes? Sí. Entonces te van a ir cepillando primero 2 dientecitos, después 2 dientecitos, después. Tienen que ustedes ser bien imaginativas o imaginativos en el momento de explicar lo que le van a hacer a ese paciente que no ve. En muchos casos hay niños que nacen ya con esta discapacidad visual, con la falta de la visión. No se pueden imaginar. Ustedes tienen que ser imaginativos que puedan explicar. Estos pacientes, si no ven, escuchen. Y si ustedes tienen movimientos bruscos, si en su consulta ponen, qué sé yo, a él le gusta el rock y está con su música estronduosa ahí, ¿no? Ese paciente, ¿qué va a hacer? No va a escuchar. ¿Se podrá asustar? Manejen bastante. Tiene que ser su ambiente tranquilo, relajado, porque ya de por sí la pieza de acá a nosotros nos retrasa. Tenemos que buscar mecanismos que puedan relajar a su paciente. Entonces, evitemos movimientos bruscos. Su bracket no tiene que tener muchas cosas. Tiempo de tratamiento tiene que
ser tiempos cortos. Un paciente que no ve tiene la necesidad de sentir, por eso sus manitos, el sentido del tacto es bastante desarrollado. Háganle sentir, háganle agarrar, agárrenle de la mano de momento, de rato en rato. Mira, esto es un espejo, háganle tocar. De esa manera su paciente va a tener mayor empatía con ustedes y van a poder trabajar. En cuanto a, especialmente en esta de visual, no tanto en el auditivo, hay que evitar los sabores muy ácidos. ¿Han probado el ácido grabador? ¿Saben cómo se siente? Tenemos que tener mucho cuidado en trabajar con el lado. Por eso es que se les exige o les exigimos que ustedes se acostumbren a trabajar con el lado. Eso va a ayudar a que eviten esos sabores tan fuertes. Eso a nosotros nos, bueno, siempre voy a comparar, a nosotros nos genera incomodidad, no nos gusta, peor aún. ¿Y eso qué va a hacer? Que con el tiempo no les colabore. En la mayoría de los casos depende de nosotros que estos pacientes nos colaboren. Hoy día hemos hablado de síndrome de Down, deficiencia auditiva y deficiencia visual. Son los más sencillos de tratar, de que nos pueden llegar a consulta y que podemos tratar sin necesidad de remitir o hacer transferencia a un segundo nivel o tercer nivel. Entonces, la próxima semana vamos a hablar ya de pacientes con condiciones más complicadas, en los cuales si nos llegan a consultorio tenemos que remitir. Pero bajo qué parámetros se remite, qué